nombre Gavrilo Princip no tiene la misma notoriedad que tienen los protagonistas del siglo XX. Pero sin sobrevalorar el personaje, el asesinato del archiduque Franz Ferdinand mientras compraba un sándwich marcó la agenda para todo el siglo XX. No solo su asesinato fue el detonante de la Primera Guerra Mundial, también lo fue para los conflictos de los Balcanes alrededor de 70 años después. Durante su juicio, Princip indicó: «Soy un yugoslavo nacionalista que busca la unificación de Yugoslavia sin importar la forma o estado, pero debe ser libre de Austria. No hay necesidad de llevarme a otra prisión, mi vida ya está acabando. Sugiero que me claven en una cruz y me quemen vivo. Mi cuerpo en llamas será una antorcha que guiará a mi pueblo en el camino a la libertad». En 1914, luego de este asesinato, empezó la Gran Guerra. Duró 4 años, aunque se esperaba que fuera corta. El 28 de julio, el Imperio Austrohúngaro le declaró la guerra a Serbia. Al día siguiente, Rusia ordenó la movilización de sus tropas. El 1 de agosto, Alemania le declaró la guerra a Rusia por considerar la movilización un acto de guerra. Francia, según la Alianza Francia-Rusia firmada en 1894, tomó algunas precauciones en sus fronteras. El 3 de agosto, Alemania declaró la guerra a Francia y al siguiente día, Gran Bretaña se la declaró a Alemania. Comenzó lo que fue conocido en ese entonces como la guerra para terminar todas las guerras. La guerra empezó verdaderamente cuando Alemania invadió la neutral Bélgica para poder llegar hasta Francia, y Gran Bretaña se unió inmediatamente a la guerra. Japón respaldó a los aliados y los otomanos al poder central mientras la guerra se extendía por los mares. Muchos fueron al frente y sus mujeres los suplantaron en sus labores. El frente occidental en Francia se convirtió en un punto muerto, ya que las trincheras refugiaron a ambos lados. Durante 1916, más de 1 millón de personas murieron por las intenciones alemanas de desangrar Francia. En 1917 comienza la retirada del ejército alemán hasta la línea de Hindenburg y Estados Unidos se unió a los aliados. Se intensifica la guerra de submarinos, tanques y gases. El gran éxito alemán en el este propició 2 revoluciones en Rusia que forzaron la salida del zar Nicolás II en febrero-marzo, y se instaló un régimen bolchevique bajo el mando de Lenin en octubre-noviembre. Esta revolución sacó a Rusia de la guerra, se declaró el armisticio en diciembre de 1917 y se firmó un acuerdo de paz Rusia-Alemania en Brest-Litovsk en marzo de 1918. En 1918, Alemania lanzó una gran ofensiva en el frente occidental y los aliados una contraofensiva exitosa en el río Marne y en Amiens. Alemania sufrió una importante pérdida territorial y humana que la llevó a firmar el armisticio en noviembre de 1918. La guerra puede ser vista desde resultados geopolíticos y estadísticos, que no muestran en su totalidad la enormidad de la situación. Un soldado inglés escribe a su casa describiendo la vista desde las trincheras. Imagina un vasto semicírculo de luces, una cruz entre las luces de los diques y las luces de la flota mar adentro. Solo que en lugar de lámparas fijas amarillas, son fuertes destellos blancos, que parten cada minuto, se queman por 20 o 30 segundos y luego caen como cohetes. Todos visibles desde 10 millas de distancia, cada uno iluminando a todos los hombres, árboles y arbustos en media milla. Además, también se puede ver una pequeña luz que apunta entre las estrellas buscando un avión invisible. A cada instante ilumina el cielo como si se abriera la puerta de un horno y se escucha un trueno de las inadvertidas armas pesadas. Todo esto crea un panorama magnífico en una noche clara. Pero muchos no pudieron escribir su última carta a casa. Sus familias solo recibieron una carta genérica entregada por el oficial de mando. La guerra y sus consecuencias perturbaron seriamente el orden económico internacional liberal y presenció una inflación masiva en Alemania en contraste con el proteccionismo en otras naciones. Se necesitarían al menos 3 décadas para reconstruirlo nuevamente. La guerra puede ser vista desde 2 puntos. Uno de ellos es la alteración de la economía internacional, es decir, los países que durante la guerra, principalmente productores como los latinoamericanos, se acostumbraron a tener mercados fuertes y a manufacturar bienes. Por otra parte, no hubo más comercio con Europa, así que se convirtieron en más autosuficientes, pero tuvieron problemas de adaptación luego del fin de la guerra. Dentro de las grandes economías hubo un liderazgo cambiante. Gran Bretaña estaba en una situación mucho más difícil luego de la Primera Guerra Mundial, porque había perdido muchos activos y ahora le debía mucho dinero a Estados Unidos. Estados Unidos había tomado el liderazgo de la economía mundial. La experiencia de la guerra llevó a los países que participaron en ella a un trauma nacional colectivo.
El optimismo del 1900 se había acabado totalmente y los que lucharon se convirtieron en una generación perdida, porque nunca se recuperaron del dolor. En los años siguientes, la mayoría de los europeos se lamentaron pública y privadamente. En cientos de ciudades y pueblos se levantaron monumentos en recuerdo de la guerra. El último sobreviviente de la guerra murió en febrero de 2012.